el podcast de la Biblioteca del Templo Jedi. Hola bibliotecarios, aquí estamos en un nuevo podcast de la Biblioteca del Templo Jedi, concretamente en el 7º de la tercera temporada. Soy Alberto López, alias Clal, y aquí me acompaña una vez más el hacedor, Gorka Salgado. Bienvenido de nuevo. Hola bibliotecarios, un saludo para todos. Espero que este veranito esté estando cargado de buenas lecturas, de playita, de sol y cervecita fría a poder ser. Y bueno, y nosotros regresamos como siempre con parte del equipo y bueno, y con alguna que otra sorpresa que vais a ver a continuación. Pues sí, eso siempre, la lectura que os acompaña incluso en verano. Y nada, pues aquí hay que destacar que vuelve después de varios programas Íñigo Gascón. Bienvenido de nuevo. Muy buenas, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que hacía ya unos cuantos programas que no estaba por aquí, pero bueno, por fin ya me he podido liberar de otras tareas y de otras obligaciones, así que espero estar por aquí más continuamente de vuelta. Y nada, me alegro un montón de estar otra vez. El hijo pródigo ha vuelto. Siempre vuelve, siempre. Estupendo. Y luego también tenemos aquí a Carlos Rodríguez. Hola a todos, pues sí, para mí también es un placer volver, que llevo también un par de programas que por unos motivos u otros siempre he faltado, así que bueno, pues ya estamos de vuelta un poquito a los clásicos, nos falta creo que Paquito, como siempre, Paco, sí. Siempre nos faltas, deja de bailar ya en el Palacio de Jabba y vuelve, así que nada, a darlo todo. Pues sí, vamos a darlo todo y como siempre con la primera de las secciones, que es la de las noticias de la Holorred. Noticias de la Holorred. Bueno, Gorka, pues cuéntanos cuáles son las novedades de ahora del verano y lo que nos vamos a encontrar ahora a partir de septiembre. Bueno, pues justo cuando volvamos de la playa y comiencen los colegios y los pequeños empiecen a salir de casa, pues tendremos las novedades de septiembre. Vamos a tener las dos grapas de siempre que salen en España, que son Star Wars, la número 50, ya un número redondo, 50 números de Star Wars en España. Eso lo habíamos visto antes. Pues a mí no me suena, pero bueno. Tenemos también la grapa de Darth Vader, Lord Oscuro, número 15, una serie que a mí me encanta. Vamos a tener el tercer tomo recopilatorio de la Doctora Aphra, una serie que yo recomiendo mucho. Y tendremos otro par de sorpresas. Por un lado, Star Wars, el Imperio Contraataca. Esas adaptaciones entre juveniles de Ryder Windham que adaptan las versiones anteriores. Bueno, es un poquito lío para comentar. Esto igual quizás Carlos lo sepa mejor que yo, ¿verdad, Carlos? Pues son muy liosas, pero básicamente lo que intentan hacer con estas nuevas ediciones es actualizar lo que vienen siendo las antiguas novelas, pero dándoles esos detalles que hacen que incorporen al nuevo canon de Disney, pues detallitos como mencionar, pues digamos, la misión de Rogue One, ¿no? Algún comentario sobre las cosas sucedidas en las antiguas novelas, en las precuelas y demás, pues digamos que se habla un poquito de las guerras clon en algún momento, pero vamos, son fragmentos, ahora mismo no recuerdo, pero creo que hay una página de internet, bueno, alguno de nuestros compañeros de la biblioteca nos pasó un enlace, donde se veían todas las frases que se habían modificado del original, que era un trabajazo que alguien se había pegado en su momento, y te contaban todos los cambios que había habido. Pero vamos, básicamente es por si quieres tener actualizado y tener la trilogía, digamos, de películas original en tu biblioteca de Disney, pues bueno, este sería el momento para tenerla. Son bastante baratitas, son muy finitas y demás, pero bueno, que si tienes las novelizaciones de yo que sé, de Martínez Roca, por ejemplo, las clásicas de toda la vida, pues tampoco es que te vayan a contar algo que no sepas, ¿no? Pues al final la historia de las 3 películas y ya. Bueno, y lo que estamos viendo es que Planeta nos está trayendo una por una, primero las de la trilogía original, o sea que creemos que van a salir todas las que han salido en Estados Unidos, es decir, hasta el Despertar de la Fuerza, si no me equivoco, creo que las tengo yo en original, o sea que... Y bueno, aparte de esto vamos a tener Star Wars Una Nueva Esperanza con una introducción de Peter Mayhew, que lo que tenemos son los primeros cómics de los cómics clásicos de Marvel, lo que pasa que con un nuevo recoloreado, un poquito, una adaptación, pues lo que sería el estilo de cómic de ahora. Luego, por parte de Planeta Junior, tenemos 2 tomitos que son Star Wars Obi 1, 2, 3 y Star Wars ABC 3PO, que son libros para aprender con Disney, pues para los pequeñines, ¿no? Con dibujitos, con letras, pues bueno, pues ya sabéis, un poquito para que tengamos para hacer vídeos con Anita Dinamita. Y bueno, esto lo que vamos a tener es en septiembre de lo que conocemos hasta ahora, porque como siempre tendremos la revista
Lego Star Wars, puede ser que el equipo de Force Books nos sorprenda con alguna sorpresa. Bueno, pues cositas que siempre salen a última hora. Pues sí, siempre puede salir alguna cosa de última hora o de otras editoriales, pero bueno, en principio lo que se espera es eso y suele ser pues eso, lo habitual, ¿no? Las series, sobre todo en este caso, pues las de Star Wars, lo de Afra, el Oro Oscuro, así que estupendo, siempre hay Star Wars y además para todos los gustos y para todas las edades. Vamos ahora con las secciones de Hiperespacio. Hiperespacio 1. La pregunta es la de siempre, compañeros. ¿Qué compras hicisteis el mes pasado en julio? Por ejemplo, Íñigo. Bueno, pues yo la verdad es que tampoco tengo mucho de lo que comentar en esta sección. Lo principal, por supuesto, sería el número 2 de la revista de la Biblioteca Jedi, que bueno, la tenemos todos los que estamos aquí, por supuesto. Ya le he echado una ojeada a todos los que no eran mis artículos y la verdad es que está genial, súper recomendada, que voy a decir, por supuesto. Bueno, también conseguí, con un poquito más de atraso, el número 5 de la revista de The Force, que está también muy bien. Y yo diría que realmente de Star Wars poquito más. Últimamente estoy más en seco en ese sentido. No, las grapas, como sabéis, no las suelo seguir. Y los tomos que han ido saliendo de momento no los he comprado. Probablemente la excepción el mes que viene sea este de Afra, porque la verdad es que es una serie que me encanta. Pero creo que a nivel de Star Wars poquito más. Me llegaron también las famosas cards de Gorka, que ya no llevo la cuenta ni de cuántas son ni de cuándo las compro realmente. Me llegan y no sé cuándo las he pagado, ni si las he pagado, porque a veces probablemente me haya hackeado Gorka ya la cuenta de PayPal, me va cogiendo dinero ahí automáticamente sin permiso. Así que nada, por mi parte poco más. Vale, pues no, está bastante bien. Y bueno, Carlos, cuéntanos. Bueno, pues en mi caso han sido sobre todo adquisiciones roleras, digamos. He conseguido hacerme con los tomos que me faltaban de Star Wars de 20, que además también comentamos en la revista. Es verdad. En las diferentes colecciones y demás, pues me faltaban unos cuantos para acabar la versión española, no la inglesa. De la inglesa todavía no tengo ninguna terminada porque son tropecientas, tanto del D6 como el D20, como el nuevo de Fantasy Flight Games. Y bueno, pues he conseguido como 4 o 5 tomos que me faltaban, Coruscant y los planetas del núcleo, el libro de los héroes, etcétera, ¿no? Un montón de libros. Y aparte de Star Wars D6 he conseguido un par también que me faltaban. Es raro encontrar libros, estos ya en inglés porque la versión española ya la tengo completa. Y bueno, pues al final Western Games sacó pues casi un centenar de suplementos en inglés, que bueno, que de aquí ya sabéis todos que salió el universo expandido con toda la información y demás. Entonces, de vez en cuando veo algún tesoro de estos antiguos del 90, del 91, y pues nada, decido comprármelo para pues sumarlo un poquito a la colección y ver de qué va todo esto, qué información nos va a traer y demás. En este caso, pues por ejemplo, era un suplemento llamado Estrellas Gemelas de Kira, que Kira además, curiosamente, también iba a ser el nombre de Rey, el nombre provisional de Rey en el Despertar de la Fuerza, que luego acabó siendo Kira de Han Solo con el nombre cambiado, con las letras cambiadas. Aparte de eso, pues las grapas que tocaban en ese momento, en agosto no ha salido ninguna, las anteriores. Y bueno, me han regalado el libro del lado oscuro, ilustraciones que te habla de todos los usuarios del lado oscuro de la fuerza. Y Queen Shadow, la novela esta de Eka Johnson de Padme, que tengo muchas ganas de leer, la verdad, y ha sido una sorpresa de un buen amigo mío. Estupendo, Jolín, pues no está nada mal. Para ser verano has conseguido muchísimas cosas. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta ahora Gorka. Bueno, pues yo tampoco tengo gran cosa, estoy tomándome un descansito, la verdad. Y bueno, pues por un lado me mandaron la revista, la Star Wars Insider número 190, si no me equivoco, porque ya me pierdo con tanto número. Y la verdad que me ha gustado mucho. Aparte que ya desde que hicieron el cambio hace un añito y medio así, las secciones de libros y de cómics tienen más páginas. En este número en concreto le hacen una entrevista a, ¿cómo se llama? Es al autor del libro Objets du Mythe, que es francés, creo que se llamaba Arnaud Grunberg, y la verdad que está muy chula la entrevista porque habla un poquito de todo el trabajo que hizo con el libro, de un trabajo que hace unos archivos de ciencia ficción que lleva él allí en Francia, y bueno, salen un montón de imágenes de su colección y es un coleccionista
de estos de primer nivel que tiene de todo, ¿no? No solo de Star Wars. Y la verdad que está muy chulo. Aparte, viene un pequeño homenaje a Peter Mayhew, viene un artículo del Retorno del Jedi. Bueno, pues es un número que me ha gustado bastante. Luego, por otro lado, ya lo habéis comentado, la revista Biblioteca Jedi número 2, pues como para no mencionarla, la verdad. Pues un numerazo. A mí me encanta, como fan, no porque esté implicado yo, sino porque es una revista que está muy bien, muy variadita, hay artículos y reseñas, podéis encontrar un montón de cosas sobre Star Wars y la verdad que siempre intentamos pues hacer un poquito de todo para el gusto de todos y intentar hacer cosas pues que no estén en la red, que no sea lo típico, ¿no? Así que esperemos que os guste tanto como a nosotros hacerla y leerla. Y por último, esto no me ha llegado este mes, me llegó a finales o a mediados del mes pasado, fue el segundo ómnibus de The Force, de José Gracia y todo su equipo, en el que recopilaba pues la segunda parte del fanzine o procine, porque tienen unos nombres así un poco extraños para mí, pues toda aquella época de finales de los años 90 que ya era pues ya no solo hablaban de Star Wars, ¿no? Metían un poquito de otros temas y lo que han hecho ha sido pues recopilar las partes de Star Wars, las entrevistas, los artículos y luego aparte pues prácticamente un tercio de este ómnibus es pues extras, pues por ejemplo como dibujos hechos por gente de aquella época, por otros dibujantes que hacían homenajes a The Force, que leían la revista. Bocetos de cómo iban pues trabajando los diferentes números, bueno, un montón de cosas, un cómic hecho en el que sale José Gracia con pues el tío George, bueno, un montón de cosas rarísimas, súper chulas, la verdad que me ha gustado muchísimo. Y bueno, con esto yo creo que por hoy vale. Sí, no, también ha sido bastante. Y bueno, pues yo coincido con muchas de las cosas que ya habéis comentado, pues la tercera tanda de cromos de los fans de las galaxias que estoy haciendo con Gorka, esa colección de Cars, ya las voy metiendo en ese álbum que he enseñado en Facebook para ir guardándolas. Luego la revista pues también, ¿no? La revista de Biblioteca Jedi número 2, en el que también he participado con varios artículos y que pues como habéis dicho pues es muy variada, ¿no? Lo mismo hay reseñas, que hay una biografía, que pasatiempos, que hay reportajes, de todo un poco. Es un poco pues como la equivalente a la Insider, ¿no? Pero made in Spain, vamos a decir. Luego nuestro compañero de la biblioteca, Alberto, que le hice una visita en Madrid, pues me regaló el cómic de Qui-Gon Jinn del episodio 1, pero con portada alternativa. Luego me he comprado el George Lucas de Creative Impulse, porque siempre estoy medio coleccionando, vamos a decir, biografías de George Lucas, y esta no la tenía. Y como me había gustado mucho precisamente un artículo en el que nuestro compañero Ismael hablaba de este libro en la número 1 de nuestra revista, pues me he animado a comprarle. Luego también Alberto me regaló la guía de la Celebration de Chicago 2019, pues también, bueno, pues no es tampoco un libro, pero bueno, lo podemos meter por aquí. Luego en Metrópoli Gijón me compré una antología de relatos cortos fanfic que se llama Outer Rim Star Wars Anthology, que todavía lo tengo que ver. Bueno, es una mezcla entre relato corto, más bien cómics, mini cómics hechos por fans, a ver qué tal está. ¿Qué más he cogido? Luego el tema de The Force, pues también varias cosas. Por ejemplo, el Star Wars Figure Archives, que es la colección de Cars que había hecho José Gracia relacionado con las figuras de Kenner, pues ahora en formato libro, como si los cromos ya estuvieran pegados en el álbum, digamos. Luego la que ha dicho Íñigo antes también, la Force número 5, que estaba dedicada a Peter Cushing al episodio 1, pues ese también, por supuesto, porque ese le he escrito yo junto a José Gracia. Y el que ha dicho también Gorka, el Force Omnibus 2, que es un recopilatorio de la etapa de revistas Procine de The Force, cuando ya era formato Procine, que ya era una maquetación más profesional, no eran fotocopias, ya era una encuadernación más buena. Pues aquí ha recopilado todas las revistas del año 95 al año 2000 con esos extras que ha comentado de ilustraciones, cómics, cosas que se quedaron fuera, una de las revistas que no se llegó a publicar, que era la número 14. Está bastante bien el The Force ese también, muy, muy recomendable, como todo lo que hace José Gracia relacionado con The Force.
Y bueno, pues en relación con Star Wars, del tema literario, yo creo que es todo eso, no ha estado nada mal. La verdad es que el mes de julio bastante completito. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Carretón. Bueno, pues en julio han caído las novedades de Planeta, como viene siendo habitual todos los meses, las grapas de Star Wars y Darth Vader Lord Oscuro, la cual recomiendo muchísimo, ahora mismo es de lo más interesante que se puede leer de Star Wars en cómic. Y La Ciudadela de los Gritos, el tomo recopilatorio del segundo crossover. El primero fue Vader derribado, y que cruzaba las series de Star Wars y Darth Vader, y ahora han recopilado el de La Ciudadela de los Gritos, que cruza Star Wars con Doctor Aphra. Está muy bien porque es como una especie de historia de terror, de vampiros ambientada en el mundo de Star Wars, y molan este tipo de historias, siempre quedan interesantes, dar nuevos enfoques dentro de lo que es la saga. Bueno, pues con esto terminamos esta sección. Vamos con la siguiente. Hiperespacio 2. Bueno, pues en esta sección voy a comentar un poco cómo fue mi experiencia en el Cinefan Festival de Úbeda 2019 del pasado mes de julio. Es una convención que lleva celebrándose desde 2013 en el Hospital de Santiago de esta localidad andaluza, y que se centra sobre todo en cine y en series de televisión, con especial énfasis en Indiana Jones y en Star Wars. De hecho, la primera edición, que fue la de 2013, pues se llamaba, digamos, Indicon, la llegaron a denominar, porque decidieron centrarla todo en las películas del arqueólogo, y de hecho a mí me invitaron a acudir a esa primera edición para dar una charla sobre Vic Armstrong, que es el que hizo de doble principal de Harrison Ford en esas 3 primeras películas de Indiana Jones, porque se habían rodado en la zona de Andalucía, como sabéis, en varias localizaciones, entre ellas, por ejemplo, el desierto de Tabernas de Almería, que es donde se rodó la persecución del tanque, y entonces le habían invitado a él para acudir. Al final no pudo ser, él simplemente mandó un vídeo con webcam a una pequeña entrevista, y bueno, pues me ficharon a mí para dar una charla con la gente de AFIG, que iba a hacer varias actividades más, y la actividad que iba a hacer yo pues era una charla biográfica sobre él, ¿no? Esa es la única vez que yo fui a este festival, y ahora he vuelto, digamos, por esa razón, porque ahora sí que iba a ir Vic Armstrong en persona, le iba a conocer en persona, él iba a dar una charla, y además, como yo iba con la AFIG, le íbamos a poder hacer una entrevista en exclusiva, como hemos hecho otras veces como han hecho otras veces con otros invitados relacionados con Indiana Jones, ¿no? Ese es el principal motivo por el que he regresado a este festival. Pero vamos, que es un festival que siempre me gusta mucho, porque tiene unas actividades, para mi gusto, muy buenas. Se centra mucho en cine y en televisión, no como otros que igual tiran más hacia manga o hacia cómic, como puede ser el Metrópoli Gijón o Comic Con o otros eventos, ¿no? Esto es mucho de cine y televisión, y de hecho el plato fuerte que tiene son los invitados. Esta vez hubo casi 20 invitados y de todo tipo de sagas. Lo mismo había de Harry Potter, Juego de Tronos, que de La que se avecina, La Casa de Papel, Cuéntame, y por supuesto bastante de Star Wars. De Star Wars había 5 actores, que son, por un lado, Vic Armstrong, que ya hemos dicho que era doble de Harrison Ford, y en el caso de Star Wars le dobló en El Retorno del Jedi. Luego estaba su esposa Wendy Leach, que dobló a C-3PO en el episodio 4. Estaba también Sian Phillips, que hizo de la bruja Charal en la segunda película de los Ewoks, Kenneth Colley, que era el almirante Piet en los episodios 5 y 6, y Michael Embury, que era uno de los Ewoks, digamos, sin nombre del episodio 6. Entonces todos ellos tuvieron una conferencia de 1 hora contando sus anécdotas y participaron en el desfile de disfraces, que es también otro de los platos fuertes de este festival. Hacen un desfile bastante espectacular con organizaciones y asociaciones de toda España. Y bueno, pues recorren toda la ciudad durante casi 1 hora, con unos cosplay bastante elaborados, y había pues de todo tipo de temáticas, ¿no? Lo mismo había los cazafantasmas que los Vengadores, que Indiana Jones, que Harry Potter, incluso había un hombre disfrazado de Velociraptor seguido por 2 cuidadores de Jurassic Park, y fue bastante curioso. Eso ya lo veréis cuando suba los vídeos. Es bastante llamativo porque había también 2 conciertos de bandas sonoras, y uno de ellos estaba la mitad del dedicado a Jurassic Park, que era un poco por eso, ¿no? Y esa es otra de las cosas que te quiero destacar, ¿no? Que hay 2 conciertos de bandas sonoras, uno el viernes y otro el sábado, porque esto dura 4 días, de jueves a domingo. Yo fui de viernes a domingo. Y el viernes por la noche y el sábado por la noche son 2 conciertos enteros de 2 horas cada uno, de bandas sonoras. Entonces el del viernes pues fue
primera mitad Jurassic Park, segunda mitad variado, con películas que cumplían aniversarios redondos, pues por ejemplo Regreso al Futuro, que cumplía el 30 aniversario, y el segundo concierto, el del sábado, era la primera mitad Juego de Tronos y la segunda mitad también variado, pues el tema principal de Indiana Jones, un tema de Alien, o luego mezclado con series españolas por los invitados, pues por ejemplo de Cuéntame, La Casa de Papel. Era un poco relacionado con los invitados o con esos aniversarios que hemos dicho. Y lo que más llamó la atención fue el Belachao de La Casa de Papel, porque claro, esa es, digamos, la única bailable, y la gente se puso como loca a bailarla, digamos, entre las sillas y en el patio en el que se estaba celebrando del Hospital de Santiago. Y de hecho, cuando terminó el concierto, que eran ya las 2 de la mañana, porque se alargó mucho la cosa, iba con bastante retraso, pues el organizador Pablo pidió que se repitiera y volvió toda la gente a bailarlo y a cantarlo, porque el cantante ya se había ido y lo cantó entre la propia gente. Fue bastante emotivo, bastante espectacular. Y bueno, pues ya todo esto lo iré subiendo en vídeo a Taller Skywalker, como ya estoy haciendo con los primeros vídeos que estoy subiendo, que son los del primer concierto. Y bueno, compañeros, ¿qué os parece este evento? Pues parece completísimo, ¿no? O sea, hay de todo. Y hubo mucha gente. ¿Cuánta gente hubo? ¿Se llenó? Había... Sí, esto cada vez ha ido a más, y decía la noticia que había ido 20.000 personas en todo el fin de semana. Y claro, pues para un sitio como Úbeda, que es un pueblo bastante pequeño, pues llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en el desfile casi no podías ni moverte. Yo intenté filmarle como pude. Como tenía acceso a entrar, digamos, dentro del desfile, pues más o menos pude hacerlo, digamos, por el lado de interior del desfile, sin estar fuera de la valla, pero realmente tiene cada vez más éxito, porque ya es la 7ª edición. Y tiene bastante éxito, aunque claro, sobre todo a gente de la zona sur, porque tiene muy mala comunicación Úbeda. Yo para llegar hasta allí, pues claro, tuve que coger un avión a Madrid y luego un tren hasta Úbeda y un taxi hasta el propio Úbeda, de un cuarto de hora desde la estación. Es un sitio que está en mitad de la nada, ¿no? Digamos, no está muy cerca de... Parece que está ahí Jaén, pero está también bastante lejos de Jaén. Y de Granada lo mismo, y de las ciudades lo mismo, ¿no? Está a 3 horas de Madrid, bueno, y a 3 horas de Valencia. O sea, que está ahí en un sitio un poquitín malo, pero ha ido a más por eso, porque cada vez traen más invitados, cada vez más conocidos, y que es muy variado, ¿no? Lo mismo tienes las tiendas, que los conciertos, que las charlas. Estaban también los Indiana Jones con la exhibición de látigo, que podías participar tú y te enseñaban a usarle, bastante interactivo, muchas cosas. Entonces, a mí es un evento que me gusta hacer. Algo, ¿o qué? Sí, esta vez me he animado, no me había animado hasta ahora, y me puse también he filmado como lo hice, y la verdad es que cuesta porque igual estuve 20 intentos hasta que di el primer chasquido. O sea, es un gesto que parece fácil, pero hasta que no te pones a él no te das cuenta de lo complicado que es. Bueno, más fácil con una toalla. ¿Cuál? Que es más fácil con una toalla. Sí, con una toalla. Hombre, si te das cuenta, Indiana Jones, así se hace la cicatriz, ¿no? Es la explicación canónica de Indiana Jones. Esa es la explicación, que para coincidir con la cicatriz de Harrison Ford, pues hicieron eso, ¿no? De que el personaje se da un latigazo siendo niño. Y yo de hecho me di un pequeño latigazo en la pierna, en uno de los fallos, pero claro, muy suave, porque no estaba dando yo muy fuerte, y nada, pues te hace un poco la marca, pero a las pocas horas se me quitó, pero sí me dejó la pierna roja un par de horas, ¿sabes? Es bastante curioso el efecto. Imagínate los látigos láser estos de Star Wars, eso ya... Es verdad. Yo creo que serán más fáciles de controlar, ¿eh? Pues sí. Nada, la verdad es que es eso. Los invitados que comentas que había y tal, firmaban, o aparte de hacer las charlas que comentas, firmaban o se hacían fotos. Eso es, tenían sesión de firmas tanto el sábado como el domingo, cada uno en su horario. Tenían horario por las mañanas, quiero recordar que eran los dos casos. Y bueno, pues cobraban 20 euros por firma y foto. O sea, las dos cosas por 20 euros. Te hacías foto con él con tu cámara y te firmaba en la típica mesa de fotos que te ponen ellos, o en el objeto que tú les llevaras, ¿sabes? Entonces, yo en mi caso, como tuve acceso a esa entrevista exclusiva con Vic Armstrong y Wendy Leach, bueno, pues en ese caso ya sabíamos que no íbamos a tener que pagar, porque nos lo iba a firmar ahí en la propia entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me lo ahorré. Eso que te llevas. Claro, eso que me llevo, ya que estoy como parte de la organización y colaboro en el evento, pues bueno. Pero, por ejemplo, otros que no tenían esa cuestión y que me habían pedido autógrafos gente,
pues al almirante Piet, pues sí, pagué los 20 euros, me dio una foto del Imperio Contraataca, me la firmó para un amigo mío, y luego la foto sí que me la pude hacer con él por ese precio de 20 euros, foto y firma. Bueno, pues muy bien. Y hablando de precios, ¿cuánto costaba la entrada? Porque me has dicho que eran 4 días. Me imagino que había entradas de día, entradas para... Pues lo curioso de esto es que es todo gratis, salvo los conciertos. Y encima los conciertos solo valen 12 euros. O sea, por 12 euros ves los 2 conciertos de 4 horas y todo lo demás que os he contado es gratis. El acceso a las tiendas, el acceso a las charlas, el acceso a la exhibición del látigo, está todo pagado por la Oficina de Turismo de Úbeda y por el Ayuntamiento de Úbeda, y entonces todo es gratis. Eso es lo bueno que tiene este evento. Bueno, la verdad que está muy bien, porque teniendo en cuenta que ha habido una afluencia como la que comentas, la verdad que la ciudad o pueblo se tiene que beneficiar enormemente. Claro, porque se llenan todos los hoteles y bueno, hay que cogerlo con tiempo, supongo. A mí nunca me ha pasado tener problemas de alojamiento, porque lo cojo con tiempo, pero claro, sí, como es un pueblo pequeño, me imagino que si te apuntas a última hora, igual tienes problemas de alojamiento. Pero realmente sí, a mí por el evento todo esto que he disfrutado, que han sido pues 3 días enteros, pues 12 euros de lo que es el concierto, los 2 conciertos. Así que está muy bien. La mayor pega, ya digo, pues puede ser eso, la ubicación, que es lo que más echa para atrás a la gente, que te tienes que desplazar bastante. Bueno, pues si queréis pasamos ya a la siguiente sección. Sí. Venga, pues vamos con ello. Análisis midichloriano. Hoy vamos a hablar de la novela Linaje, escrita por Claudia Gray en 2016 y publicada por Planeta Cómic y Timón Más en nuestro país en 2018. Viene a ser como la precuela del episodio 7 porque se desarrolla 2 años antes de tal película y narra cómo surgen las primeras sospechas sobre la Primera Orden y la investigación que llevó a cabo Leia sobre este organismo cuando se estaba formando. Al mismo tiempo se establece cómo estaba la política en aquel momento, con 2 bandos políticos, los centristas y los populistas, más preocupados por sus intereses que por los de la galaxia. Los primeros son partidarios de implantar un régimen similar al imperial, los populistas prefieren una galaxia con planetas más independientes sin un poder central para evitar los errores del pasado. En suma, el clima político es similar al que se vio con la República en las precuelas. La ambición de uno de los 2 bandos y la parsimonia del Senado conducirán a la guerra. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta novela, Carlos? Bueno, pues en primer lugar, lo que más me ha gustado es que ha sido la primera novela, por así decirlo, que nos ha ampliado mucha información sobre los sucesos acontecidos entre el episodio 6 y el 7. Es una novela que nos cuenta al final cómo ha sido una Leia adulta, una Leia ya entrada en años, de 50 y tantos años, que ya lleva tras de sí una carga política enorme, que ahora mismo forma parte de uno de los 2 bandos después de reconstruir la democracia de una galaxia, y al final cómo se encuentra con los mismos problemas que causaron el alzamiento del Imperio y su lucha, digamos, por intentar que se repitan. Entonces, al final estamos hablando de una novela de Claudia Gray que conoce perfectamente al personaje de Leia. O sea, lo bueno de esto es que al haber escrito también su historia cuando tenía 19 años, ahora dar un salto de más de 30 años en su vida, todavía reconocemos a esa persona, pero ya cansada de ciertos aspectos de la vida, muy cargada de experiencia, sabe perfectamente dónde se está metiendo, cómo llevar ciertas cosas, sabe que el mundo no es todo luces y colores, ha vivido una guerra, ha sido una heroína de guerra. Entonces todo lo que acontece en esta historia al final está dentro de un clima político, no se ven escenas de, digamos, locuras, de persecuciones muy... O sea, la acción, digamos, sí, aquí, menos acción. Aunque hay escenas, no es lo principal. Estamos hablando de una novela muy cargada de política, donde pues nos vamos a encontrar con esa república con la que se metía Hux en el episodio 7, una república corrupta que piensa más en sí misma que en sus ciudadanos, una república que ha olvidado que han vivido una guerra, ha olvidado el precio que les costó conseguir esa paz y que pues gracias a ese estado pues la Primera Orden surgirá y los arrasará, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver a Leia en este papel porque además, digamos, la premisa, la cosa más interesante de todo esto es que es la novela del universo canónico donde se va a descubrir que Leia es la hija de Darth Vader, públicamente hablando, y cómo eso es. La va a derribar completamente de su estatus, de su reputación, y la va a arrojar a ese estado, digamos, de
de ser una parte de una resistencia de un grupo muy pequeño, con amigos prácticamente, con gente que confía plenamente en ella, pero públicamente ha perdido totalmente su reputación y la buena fe de la gente, ¿no? Entonces es una novela imprescindible para ver por qué Leia ha pasado de ser un personaje tan influyente, tan heroico, tan conocido, a ser, digamos, la líder de un grupo paramilitar que dice que está luchando por la libertad de la galaxia contra una guerrilla en teoría ficticia, ¿no? Como es la Primera Orden. Entonces, todo este clima, todo este contexto, pues da muchísima información que nos faltaba por rellenar esos vacíos que hay entre el episodio 6 y el 7. Pues sí, no, eso es el punto clave es ese, el que te revela mucha información fundamental para entender el episodio 7, el ver a Leia en esta etapa de su vida, y luego el punto clave es eso, la revelación pública de que es la hija de Darth Vader, que la hunde, ¿no? Eso es lo más potente de esta novela. Bueno, ¿qué es lo que más te gustó a ti, Íñigo? Bueno, pues la verdad es que precisamente esta última parte de la que comentabais, de la revelación de Vader, que yo creo que es como el punto álgido, ¿no?, de la novela, es precisamente lo que más me gustó. No creo que sea ni la mejor de las novelas de Claudia Gray, pero que sin duda sigue siendo muy buena. Pero precisamente esta parte fue en la que me empezó a enganchar más el libro. Estamos hablando ya de casi 2/3 del libro, sí. Que daba más o menos, pues eso, 1/3 más o menos de lo que es el libro en total. Y la verdad es que esa parte fue donde realmente me enganchó y me empezó a... Bueno, lo terminé casi ya de golpe. El resto pues está muy bien, como comentaba Carlos, pues es una novela muy política y tiene también su parte de acción y así, pero... y está bien pues por todos estos datos que te proporciona de cara un poco a la nueva trilogía, pero realmente es ese punto en el que todo empieza a acelerarse y donde realmente te engancha la novela, porque pues bueno, es la parte más interesante, ¿no? En general, como digo, me gustó. De hecho, esta novela la compré directamente en Amazon en inglés, porque cuando la anunciaron pues la quise leer prácticamente en cuanto salió, porque me parecía, aparte de la premisa, pues ya sabemos que Claudia Gray tenía como precedente Estrellas Perdidas, así que iba a ser una novela realmente buena. Y bueno, no me decepcionó, la verdad. Sí que, como digo, yo creo que es la más floja. No he leído Maestro y Aprendiz todavía, pero aún así es una novela fantástica y, como comentaba Carlos, pues digamos que te sitúa con una Leia que no habíamos visto, al menos a nivel más personal, en este nuevo canon, ¿no? Y que es muy distinta, además, de la Leia en esa misma edad, en esa misma época que teníamos en Leyendas, porque es prácticamente casi el polo opuesto, ¿no? Si bien es verdad que en Leyendas sí que se mantenía también a nivel político activa, aquí digamos que ha dejado de lado todo el tema de los Jedi. Sí que se sabe pues, que entrenó un poco con Luke y tal, ¿no? Pero digamos lo dejó completamente de lado para dedicarse totalmente a la política y a levantar esta nueva república. Y bueno, pues es la Leia que nos presenta aquí Claudia Gray, y la verdad es que está muy bien, es fantástico. Sí, no, ahí se nota la diferencia con el universo expandido anterior, porque allí, claro, pues que si era más de armas tomar, había mucha más acción, participaba con más energía igual en la parte política, porque no estaba aquí se la ve como que no cree en absoluto en el Senado. Aquí se le nota un poco ese tono oscuro que hemos visto también en las películas, igual que se le aplicó también al Luke del episodio 8, digamos, ese tono de que no confían ya en nada. Eso está muy bien reflejado. Y bueno, pues yo lo que iba a comentar es eso, que me ha gustado sobre todo eso, la revelación pública de Darth Vader, que es a partir de ahí, me pasó un poco lo mismo que a ti, Íñigo, que a partir de ahí me enganchó más la novela, porque hasta entonces es una investigación en plan thriller, en el que va con otro político del otro bando, del bando centrista, porque ella es populista, y van los dos juntos pues investigando, y digo, pues esto parece casi como un capítulo esto de series de televisión en plan El Mentalista, ¿no? Que va chico y chica investigando a un cártel terrorista, o un cártel contrabandista, mejor dicho, y van de un planeta a otro investigándoles porque sospechan de ellos y demás, y que va a ser
lo que va a acabar siendo la Primera Orden, ¿no? Básicamente la primera o los primeros 2 tercios es eso, pero cuando se pone interesante es eso, a ver cómo va a salir de eso, de esa revelación de que es la hija de Darth Vader y que le pone todo el mundo en contra, ¿no? Se le pone todo el mundo en contra y es realmente tremendo. No me esperaba que fuera por ahí el tema, y eso que el título de la novela va por ahí, ¿no? Pero no me esperaba eso. Luego los diálogos que tiene con Casterfo, que es ese centrista con el que salía, me parecen tremendos, porque te plantea muy bien cómo es eso de los centristas, cómo es los populistas, las dos formas de verlo. Sí, unos diálogos que no te cansan, a pesar de que ser de política me parece súper entretenidos, muy bien representado. Luego además tiene un ritmo narrativo bastante rápido, porque en las 30-40 primeras páginas ya sabes muy bien de qué va el tema, ya tiene que ir al primer planeta a investigar ese cártel de contrabandistas, va bastante rápido la cosa, aunque son 400 páginas, no se entretiene demasiado en cada parte, cada capítulo son muy pocas páginas o cada pasaje, lo escribe pues como ha ocurrido en las otras 2 novelas que he leído de ella, ¿no? De Estrellas Perdidas o la de Princesa, Leia, Princesa de Alderaan. Brutal, o sea, escribe de una manera muy sencilla, muy directa, me gusta mucho cómo escribe. Y luego también el humor, mete un par de puntos de humor de vez en cuando dentro del tono sombrío que tiene la obra, que es muy acorde a Star Wars, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, que C3PO dice que preferiría volver a programar computadoras binarias. Y dices, jolín, es que eso es frase típica de C3PO, ¿no? O cuando se ponen a beber una especie de licor muy fuerte que se llama Puerto en una tormenta. Y es una escena graciosísima, porque están todos que no pueden beberlo porque eso es un licor infumable y no hay quien lo resiste, no sé qué. Bueno, hay una escena ahí brutal, porque acaban diciendo Leia que esto lo tomaba Han y dicen, ¿y Han podía con ello? No es que lo bebiera, es que lo usaba como disolvente para el halcón milenario. Tiene unos puntos graciosísimos en algunos momentos que dices que esto es puro Star Wars también, incluso en comedia. O sea, me ha gustado también lo poco de comedia que tiene, lo borda también. Y incluso en acción, hay alguna escena de acción que también es puro Star Wars, por ejemplo, cuando explota un túnel subacuático y ella tiene que escapar antes de que se cierre una puerta y se ahogue, también brutal. O sea, eso también me pareció muy Star Wars, muy de película. Lo que pasa es que escenas de estas igual hay 2, el resto es muy político y muy pausado, ¿no? Más en plan thriller, pero las 2-3 escenas que tiene también me parecen muy, muy correctas. Y luego hay un momento que me gustaría destacar también, que es cuando Leia se percata de por qué Anakin Skywalker se pudo convertir en Darth Vader y pasarse al lado oscuro, porque ella misma siente lo mismo cuando sale perdiendo, siente una ira ahí incontenible, y no es por odio, por ira o tal, sino es más por amor, digamos, y dices, pues esto mismo le puede haber pasado a Anakin. Tiene una reflexión ahí muy buena, que está, la verdad es que fantástica, y representa muy bien lo que es la historia de Anakin de las precuelas, ¿no? Y bueno, pues en general eso, que me ha gustado bastante, aunque es verdad que no está a la altura de las otras 2 que tenemos en castellano, ¿no? De la novela de Leia o la de Estrellas Perdidas. Esta se puede hacer un poco más pesada, vamos a decir, pero brutal el cómo escribe Claudia Gray. Vamos a sí. A mí, si me permite, señor, un detalle que también me gustaría mucho comentar, y es que la relación que hay entre precisamente los 2, digamos, protagonistas principales de la obra, que son Casterfo, el del bando centrista, y Leia, me parece genial, porque al final estamos hablando de un hombre que tiene como 25-30 años menos que ella al final, sí. Que claro, que le falta la experiencia de la vida. Entonces él, por ejemplo, cree que el Imperio era una organización que se corrompió debido al emperador, pero que en realidad el Imperio tenía sus cosas buenas, ¿no? Esto es lo típico de, bueno, pero Franco inauguraba pantanos. Entonces, sí, es verdad, me ha recordado completamente a eso. Claro, porque hay cosas muy interesantes, porque piensas, claro, esta persona cuando era pequeña, pues es cuando la guerra acabó, entonces ha crecido con un punto de vista diferente respecto a muchas cosas, de cómo debería ser la galaxia, pues como cuando oyes a Anakin diciendo los políticos deberían centrarse y hablar de las cosas, ¿no? Y dice, pero si es que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque las conversaciones que tienen, que a veces son conversaciones de
pues eso, como cuando ves discutir a alguien de izquierdas y de derechas, ¿no? En este país, que parece que se están matando, pero luego pues pueden, ¿sabes? Sí. Cómo expresan sus puntos de vista, cómo debaten sobre qué debería ser la libertad o la galaxia y demás y tal, me parece que es un puntazo porque es una reflexión y yo creo que Claudia Gray ahí, sobre todo conociendo la situación de Estados Unidos, mete mucho de lo que está siendo la situación en ese país, ¿no? De que hay gente que realmente está votando a ciertos partidos porque se cree que significa una cosa que luego en realidad puede significar algo peor, ¿no? Creo que tiene mucho de situación actual y real lo que ha escrito y por eso creo que es tan fácil verlo reflejado y creernos a los personajes, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega Leia al despacho de Casterfo y ve que tiene una colección de cascos. Eso, sí, debe ser la de Panini, ¿no? De esto, de Planeta. Y ve que tiene ahí la colección de cascos del Imperio y tal. Y claro, tú imagínate que entras al despacho de un político y ves que tiene una colección de artefactos nazis. Claro, pues, yo pensaba en los nazis, sí. Claro. Dices, Dios mío, ¿pero qué estás haciendo? Y el otro, no, si es que a mí me gusta la historia. Y es cierto que hay gente que le encanta investigar la historia de los nazis y tal, y no son nazis, pero claro, dices, es que hay una línea muy, muy tenue, entonces nunca acabas de saber muy bien cómo va este chico, cuáles son sus pensamientos reales, si realmente es tan... ¿cómo decirlo?, tan extremista como parece o realmente tiene unos valores. Claro, Entonces, tiene muchas dudas sobre él, sí. Claro, cómo se desarrolla a lo largo de la historia y cómo afecta a lo que hace con su relación con Leia me parece increíble. Está muy bien, sí. Muy bien, porque además, son opuestos en todo. Claro, porque además a nosotros realmente, si surgiera esta situación en la que comenta Carlos, de que entramos en un despacho de alguien y nos encontramos pues reliquias de los nazis o de lo que sea, pues no, lógicamente nos llamaría la atención, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que Leia, y lo dice varias veces en la novela, ella lo ha vivido. O sea, de hecho tiene miedo en cierto modo a que vuelva a repetirse lo mismo porque ella ha vivido durante muchos años la guerra. O sea, es que la ha vivido desde que era niña, de la guerra contra el Imperio, y ha vivido lo que ha sido el propio Imperio. Entonces, entrar en una sala de alguien que no tiene ni idea y que creo de recordar de hecho que se lo dice al personaje, a Casterfo, y dices que no tienes ni idea de lo que ha sido vivir esto porque no lo has vivido. Y yo sí he vivido una guerra en la que he tenido que estar durante un montón de años luchando una guerra contra el Imperio para que acabe, y ahora viene alguien que no tiene ni idea y lo tiene aquí como vanagloriado, ¿no? Y entonces la verdad es que te pones un poco en su situación y tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Que algo por lo que has luchado por destruir haya gente que todavía lo respete o no sé, o de alguna forma lo tome de otra manera, ¿no? Que está exagerado. Claro, y de hecho es un poco también la explicación a lo que comentaba Alberto antes del hecho de que Leia, digamos, sea diferente de la Leia de Leyendas en el sentido de que una vez acabó la guerra y estaba todo más o menos estabilizado, entre comillas, dejó un poco todo de lado lo que era el tema militar para centrarse completamente en intentar crear un gobierno que evitase pues volver a tener otra vez lo mismo de antes, ¿no? Que ha fracasado, lógicamente, pero que se centró en eso. Digamos que dejó todo el lado tanto el lado militar como el lado de la fuerza y de los Jedi, lo dejó un poco de lado para centrarse precisamente en eso. Porque no quería que se volviese a repetir lo mismo. Eso, sí, todo el rato estaba pensando en eso, que no quiere repetirse lo mismo. Aquí incluso a regañadientes quiere ser primera senadora de la República para evitar que otro ocupe el puesto, aunque ella nunca ha querido ese puesto, pero con tal de que no suceda lo mismo quiere ponerse ya en ese lugar. Está muy bien representado ese punto de vista que tiene Leia. Y también eso, que ya no es tan idealista como antes, sin embargo Casterfo sí lo es, está todo el rato en contraposición con él es joven, ella no, él es idealista, ella no, ese juego que tiene de contrastes con él es sensacional, y a pesar de todo, pues como suele ocurrir en este juego de contrastes, al final acaban entendiéndose y acaban incluso aliándose, ¿no? Está muy bien el juego que hacen con esta pareja de protagonistas. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Carretón comentando qué es lo que más le ha gustado de esta novela. Lo que más me gusta de Linaje, sin duda, es la escritora, Claudia Gray. Es la responsable de La magnífica Estrellas perdidas, que yo creo que es una obra que gusta a casi todo el mundo que conozco que se la ha leído. Y luego tiene, aparte de Maestro y Aprendiz, la última novela que ha escrito, que todavía no ha salido en español, la cual también recomiendo bastante, tiene esta dupla, ¿no? Que son Leia, Princesa de Alderaan y Linaje, ¿no? La primera siendo los primeros años de Leia en el Senado, de jovencita, y esta otra, Linaje, que es la que tratamos hoy, también siendo en el Senado, pero en los últimos años de su carrera política, justo antes de fundar la Resistencia. Cosas positivas que tiene la novela, porque ya digo que es una novela bastante interesante.
es que se publica en un momento en el que no hay prácticamente nada escrito entre la batalla de Jakku, que recordamos que es un año después del retorno del Jedi, y el episodio 7. Hay alguna novelilla juvenil y algún cómic que se centra sobre todo en los tres protagonistas del despertar de la fuerza, pero no había nada escrito en el momento que nos enseñara un poco cómo nace la Primera Orden o cuál es la situación de la galaxia tras los acontecimientos de la trilogía original. Entonces, lo más interesante quizás de Linaje, aparte de que está escrito por quienes están escritos, y eso ya de por sí hace que merezca la pena su lectura, es que aporta esa información. O sea, no es un libro donde vayamos a encontrar muchos datos sobre el origen de la Primera Orden o cosas que la gente yo sé que está deseando saber, como quién es Snoke o cómo Kylo Ren pasa al lado oscuro. No, o sea, es simplemente una novela que muestra de manera muy general cuál es el clima político casi 30 años después de la trilogía original. Como decías en el resumen, pues están los populistas, que son todos aquellos que pertenecieron al bando rebelde principalmente, que lo que quieren es que cada planeta controle tenga su propio gobierno, todo mucho más descentralizado. Y luego están pues lo que ocurre cuando el tiempo coge distancia de eventos crudos, ¿no? Como puede ser una guerra. Y es que las nuevas generaciones que nacen, que solo han oído hablar de lo sucedido y no lo han vivido, pues empiezan a decir que pues esto con Palpatine se vivía mejor, ¿no? Entonces ese clima político donde ves claramente que la historia se va a volver a repetir, y tú como espectador de haber visto las precuelas, sabes, o las precuelas o la trilogía original, sabes que es algo en principio malo, ¿no? Que no debería volver a repetirse toda la tiranía que ocurrió y demás. Sin embargo, entiendes perfectamente que haya gente que al no haberlo vivido sí que piense que todo aquello podía estar bien, que viniera siempre con control y siempre que no se le fuera de las manos. Entonces, uno de los grandes puntos fuertes de la novela es ese, ¿no? El poder entender el clima político previo que propicia la llegada de la Primera Orden, porque no olvidemos que el Imperio, cuando surge de manera legal, un poco como el régimen nazi, ¿no? Llega, digamos, por elecciones, se le va dando cada vez más poder y se transforma en un imperio. Sin embargo, lo que hace la Primera Orden en las secuelas, concretamente al inicio del episodio 8, final del 7, es conquistar la galaxia de manera brutal. Sin embargo, todo eso no llega porque sí. Y eso es lo que todavía queda mucho porque nos expliquen y nos cuenten cómo puede ser que no se sepa, que están fabricando una maquinaria tan potente, o que la resistencia tenga el apoyo de la Nueva República, pero no de manera abierta, que la Nueva República y la Primera Orden estén manteniendo una especie de guerra fría, que no se atacan de manera abierta tampoco y demás. Todo eso se entiende mucho mejor leyendo Linaje y es otro de los puntos fuertes de la novela. Y en tercer lugar, sobre todo quien haya leído Leia, Princesa de Alderaan, verá la mano que tiene Claudia Gray para entender al personaje y para compartirlo con nosotros. O sea, yo me salgo un poco del tema, pero quizás de todas sus novelas junto a Estrellas Perdidas la que más me guste sea Princesa de Alderaan, porque vuelves a conocer a un personaje que ya conocemos, quiero decir, hemos leído, visto y oído de Leia en principio todo lo que se podía haber escrito o rodado o narrado sobre ella. Sin embargo, Claudia consigue darle un nuevo enfoque muy personal y esa jugada la repite en Linaje. Ya no tenemos a la Leia ingenua, a la Leia idealista, sino venimos una Leia que viene ya muy quemada de todo lo ocurrido. Vemos también un poco, sin entrar en spoilers, cómo ha evolucionado la relación con Han. Todo esto, recordemos, es antes de que Ben caiga en el lado oscuro. Vemos cómo ha evolucionado la relación con Han, cómo está la relación con su hermano, todo siempre desde el punto de vista de ella. Y ese quizás sería otro de los puntos a favor para leer la novela. Y ahora vamos a escuchar a José Alabao indicando qué es lo que más le ha gustado de esta novela. Bueno, pues esta novela, decir que sí que me ha gustado bastante. La tenía un poco apartada porque en un principio no me interesaba tanto el tema, esa época. Además, al ser una novela autoconclusiva, pues que no la veía yo muy relacionada con el resto, ya que está situada entre medias, entre el episodio 6 y el 7, y da la sensación que no es ni una cosa ni otra, y tampoco se vendió
como un rumbo al despertar de la fuerza explícito, sino como una novela situada antes. Igual fue por eso, porque no tenía muchas expectativas, que me gustó más. Porque por lo que he leído yo por ahí, a la gente, no sé si igual esperaban algo del nivel de Estrellas Perdidas o incluso de Leia, Princesa de Alderaan, que están consideradas las mejores de su autora, y se pueden haber visto un poco decepcionados que porque digamos que el enfoque igual es un poco diferente. Pero vamos, pero que a mí eso me ocurrió al contrario y eso ha hecho que me gustara más y que me sorprendiera. También destaco, sobre todo, ya que toda la novela yo creo que está enfocada en este sentido, es la dicotomía moral entre el bien y el mal, de buenos y malos, que tan perfectamente estaba definida en los episodios 4, 5 y 6. Aquí encontramos que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y los buenos hacen cosas malas justificándose en ciertas cosas, los malos pueden hacer cosas buenas, sino, es decir, que no todo es blanco o negro, sino que hay un amplio espectro de decisiones entre medias y que nadie es bueno al 100% ni nadie es malo al 100%. Si bien en Estrellas Perdidas este enfoque estaba más, por decirlo de alguna manera, reducido a rebeldes imperio, a buenos y malos, aquí, digamos como un sistema enfrentado a otro, algo más de ideales, o sea, que más ideológico en ese sentido. Aquí ya baja más al fango, a cuestiones personales de los personajes, pero dilemas intensos de llegar a destrozar a personajes. Entonces, toda la novela se centra en Leia, ya que en cierto momento se desvela, se hace público que es la hija de Darth Vader. Entonces, claro, eso abre un montón de posibilidades en el sentido de que si hemos luchado tantos años para liberar la galaxia del poder dictatorial ejercido, bueno, por Palpatine, pero ejercido de manera indirecta por Darth Vader, es decir, por un Skywalker, ¿qué sentido tiene ahora darle todo el poder a otro Skywalker? O sea, habrá sido una lucha para nada. Y además, en la novela no aparece porque aún no ha ocurrido. O sea, aparece citado, pero cuando leemos el libro, como salió después de la película, sabemos que el hijo de Leia, que Ben Solo, se convertirá en Kylo Ren. Entonces, claro, emulando a Darth Vader. Entonces, digamos que vemos el linaje Skywalker que no es tan bueno como nos pueden dar a entender, sino que son capaces de lo mejor y de lo peor. Y curiosamente, pues de una manera o de otra, acaban ejerciendo el poder, ya sea desde el Imperio, desde la Nueva República o desde la Primera Orden. Entonces, aunque Leia sea, digamos, un escalafón bueno en ese linaje, Leia tiene por qué asumir los errores de su padre biológico, de Darth Vader, aunque ella haya luchado contra él, aunque él incluso la haya torturado, aunque haya destruido su planeta de adopción. Todo lo bueno que ha hecho Leia o que puede hacer Leia, eso queda anulado y hay que desterrarla simplemente por el hecho de ser hija de Darth Vader. O sea, el hecho de que ella haya ocultado esa información la convierte en malvada, en una mentirosa. Entonces, claro, ya no es la Leia, la princesa heroica que vemos siempre, sino que vemos que es una Leia que tiene sus dudas, que tiene sus dilemas, que ve que está rodeada de personas que a la mínima te van a dar la puñalada, bueno, en cuanto a políticos, que solo les interesa su interés personal y que ella ya está pues pasada de vuelta de todo, que ya solo quiere retirarse y que ve que todo lo que ha hecho se acaba convirtiendo en aquello contra lo que luchó. Entonces, la Nueva República está siendo igual de consumida por los mismos problemas que la Antigua República. O sea, la burocracia, los tejemanejes, las intrigas, los bloqueos, o sea, todos los problemas por los que desapareció la Nueva República están apareciendo, o sea, pero que tenía la Antigua República están apareciendo en la Nueva República. Entonces, pues claro, toda la novela te está siempre jugando en la línea fina entre lo que a priori consideramos bueno y a priori consideramos malo, que no tiene por qué ser ni una cosa ni la otra. Y también destacar
que como ya han pasado X años de que el Imperio ha caído, y digamos que ya pues hay gente que ya no lo recuerda, hay gente que ha nacido después, digamos que el Imperio ya empieza a verse no como algo malvado opresor, sino como una cosa curiosa, incluso hasta simpática, que hay gente que es nostálgica, aunque no lo haya vivido, y que digamos que algunos quieren emular el Imperio sin saber exactamente lo que era el Imperio. Entonces también es curioso la aparición de años más tarde de nostálgicos que quieren volver a esto, lo cual por supuesto lleva a Leia a todos estos enfrentamientos de que ella ve que toda su vida de lucha, pues claro, llega momentos de que no sabe si tirar la toalla y pillar los toros de puñetas y que se apañen entre ellos. Entonces me gustó en ese sentido que está jugando con cosas interesantes. No se reduce simplemente a contarte una historia, sino que le da muchas vueltas a las cosas y eso es bueno. Y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que menos nos ha gustado de esta obra. Carlos, cuéntanos. Bueno, lo que menos me ha gustado es que es una obra que peca de ser una obra escrita antes del final de la trilogía de películas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es una obra con Leia de 50 y tantos años diciendo: le tengo que dejar un mensaje a mi hijo Ben, y ya, no se vuelve a mencionar nada. No se menciona absolutamente nada de conflictos, de hay un señor llamado Snoke por ahí que está tentando a mi hijo. Si es una novela que en teoría es unos pocos años antes, te extraña no ver algo que hable de lo que va a suceder a posteriori, ¿no? Digamos que el tema del hijo se deja. Sí que habla con Han, ¿no? Que Han está por ahí, digamos, viviendo una vida más o menos respetable, ¿no? Que está haciendo de patrocinador casi de carreras, por así decirlo. Y claro, pues te sorprende que todo el tema de Luke, de su hijo y tal, pues, a ver, evidentemente se está llevando a cabo en otra ubicación y están pasando otras cosas que probablemente se expliquen en novelas posteriores. Pero claro, tú te quedas también con la cosilla de que es raro que no se mencione absolutamente nada de su hijo prácticamente en toda la novela, sabiendo que con todo lo que ha ocurrido, con lo mal que lo pasa Leia después de esto, nadie no hable con ella, no llega una conversación de ella con Luke diciendo: oye, pues mira, qué marrón, ¿no? Lo que te ha pasado, tal. Es que no se ve nada. Y dices, claro, se nota que esto está prohibido. O sea, es que se nota que no es una decisión de la autora, que es una decisión de la directiva, que ha dicho: mira, es que este tema no lo puedes tocar. Entonces, al hacer eso, algunas partes se me queda con un: aquí falta esto. Claro, porque realmente tampoco tenemos, porque yo no estoy tampoco muy al tanto últimamente, pero ¿sabemos exactamente más o menos cuándo ocurrió todo el tema de la Academia Jedi? Lo de Kylo y tal, es que no sé si tenemos fecha de referencia. Nada, a lo mejor ya ocurrió, no lo sabemos. Yo creo no ha ocurrido todavía, bueno, al menos que Leia sepa, porque Leia deja un mensaje a Luke y a Ben en la Academia. Ah, cierto. Sí. Es que no, dice como que están casi incomunicados porque les cuesta recibir mensajes, dice algo así, y no llega a saber en toda la obra cuál es la relación de Ben. Entonces, además, yo creo que sí, que si pasara algo como eso, Leia lo sentiría. Claro. Sí, claro. Es que no me acordaba de si llegaba a intentar comunicarse con ellos, ahora que lo mencionas, sí que es verdad. Porque claro, a lo mejor es que decide a propósito no mencionar o no pensar en nada de eso, sabiendo un poco cuál es la situación, ¿no? Pero no, sí, está claro que ocurrió después de eso. Entonces, a ver si se aclara algo con este cómic que van a sacar de los Caballeros de Ren antes de la película. Sí, sería raro, porque ya me los conozco, pero bueno. Sí. De todos modos, aparte de eso, pues bueno, es una novela que para toda la gente que le gusten los libros de Star Wars, tened en cuenta que es 90% política, ¿vale? O sea, vais a encontrar una novela que os va a dar información sobre contextos y situación histórica. Vais a ver personajes muy bien construidos, diálogos muy inteligentes y demás, pero no esperéis una locura de acción ni que os revele grandes verdades del universo, como qué pasó con Kylo Ren y cosas por el estilo, ¿vale? Todavía nos queda hasta que no salga la última película, que yo estoy deseando solamente para que ya se complete el ciclo y puedan hablar de cosas. Pues sí, no, eso yo creo que es la principal pega que la debieron prohibir hablar del tema ese, porque no sale absolutamente nada de Luke ni de Ben, solo aparece brevemente Han Solo y claro, pues es lo que se echa en falta, ¿no? Que no hay ningún tipo de referencia, simplemente que están entrenándose y ni siquiera la reacción de cómo le puede afectar
esa revelación a Ben tampoco se hace referencia a ello. Bueno, ¿cuál es lo que menos te ha gustado a ti, Íñigo? Pues bueno, realmente iba a mencionar un poco esto, también el tema de la relación tanto con Ben como con Han, porque pues eso apenas se menciona en la novela y resulta un poco curioso, pero bueno, eso es más allá de lo que ha mencionado Carlos, es eso. Y bueno, pues eso, también lo que decía un poco Carlos, que al final es una novela pues muy política. A mí personalmente se me hizo lenta, un poquito pesada de leer hasta esta parte que hemos comentado antes de la revelación de Darth Vader. También en parte sé que es, como he comentado, yo la compré directamente cuando salió, entonces la leí en inglés, cuesta siempre un poquito más, ¿no? Entonces pues me costaba un poco más, pero realmente simplemente es que no es tal vez tan fácil ni tan ligera de leer como Estrellas Perdidas o como Princesa Alderaan, pero que igualmente lo que cuenta es muy interesante. Entonces, pues realmente es un poco la única pega que le pongo. Y si hubiese que ponerle otra, y esto ya es por sacarle un poco de puntilla, que si te paras a pensar un poco, te puede dar un poco de pena el hecho de que el 80%, asumiendo, tampoco es una suposición, tampoco es ninguna certeza, el 80-90% de los personajes que se presentan en esta novela mueren en el episodio 7. Porque, ¿sí? Porque están todos en Hosnian Prime. Sí, en Hosnian Prime o en el sistema Hosnian en general, que es lo que destruye la Primera Orden. Tanto Corcella, que se presenta, creo recordar, en esta, que es una de las ayudantes de Leia, que precisamente está ahí en Hosnian Prime como contacto en la República de Leia, en el Senado, que sale en la película, que es creo que sale en primera plana viendo ahí el rayo que les va a destruir. El que es, creo recordar, el senador, finalmente, que creo que también se le presenta y aparece precisamente en la película. Y bueno, en general todos los personajes, ¿no? Que incluso el Castellucci, ¿cómo se llama? No, Castellucci no, ese es... ¿Cómo se llama? Castellucci es un dibujante. Se me vaya la pinza con los nombres. Pues eso, un poco todos estos personajes que se van presentando a lo largo del libro, pues salvo los que probablemente Leia haya reclutado para la Resistencia, para la época para 2 años más tarde, ¿no? En el episodio 7, pues se puede asumir que está en KO, que se los ha cargado la Primera Orden. Y si los ha fichado la Resistencia, no creo que queden muchos tampoco. Sí, después del episodio 8, pues tampoco, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues bueno, simplemente una parte no mala, simplemente pues que te puede dar un poco de pena, ¿no? Pues saber ahora que todos estos personajes no van a tener tal vez continuidad si alguno te gusta, ¿sabes? Ya, entonces, bueno, simplemente eso, y que podemos sacar como conclusión que siempre que va a explotar un planeta, Leia tendría que estar y no está. Por algún motivo, ¿sabes? Es tremendo, sí. Bueno, yo lo que iba a comentar es eso, sí, que es verdad que se puede echar en falta. Yo he echado a esos personajes, ¿no? A Luke y Ben, digo, joder, no cuentan nada ni de la Academia Jedi, ni cómo se están entrenando. Si ya Luke está detectando ese lado oscuro que luego le lleva al tema ese que se ve en el episodio 8, pero claro, todo esto es que no lo puede contar porque esto apareció en 2016, entonces lo tenía vetado, y es muy exagerado eso, el que ni siquiera una mención a cómo reacciona Ben a la revelación de que su madre es hija de Darth Vader, ¿no? Pues puede haber por lo menos la mención a cómo reacciona a esa información. Hombre, bueno, yo me imagino que lo sabe, o sea, yo creo que Ben lo sabe. Es que dice la novela, juraría que decía que a Ben no se lo había dicho y que manda ese mensaje para que lo sepa antes de que lleguen las noticias al planeta lejano en el que está. Puede ser, ahora que lo dices, me parece, que... Por eso no lo sabía, pero y me parece un detalle importantísimo. Sí, es que lo digo porque la he terminado de leer este jueves y creo que acababa así, o sea que Ben era el único de su grupo que no lo sabía Luke, lo sabía Han y para de contar, no se le había dicho ni siquiera a sus 2 máximos dirigentes del grupo populista, tampoco lo sabían y se sienten un poco traicionados por ella y le dan de espalda a casi todos los populistas, o sea, salvo ellos 2 porque eran, digamos, su mano derecha, pero la obligan también a dimitir de todas formas, o sea que eso me ha extrañado también, ¿no? El no ver esa reacción. Y luego, pues que lo que ha dicho Carlos, que puede decepcionar a ciertos lectores porque es una novela muy política, se puede hacer muy lenta en los 2 primeros tercios porque hay muy poquita acción, quitando 2 escaramuzas contra los contrabandistas y esto que comentaba antes de unos túneles subacuáticos que no está mal, son pasajes muy breves, el resto es discursos políticos, cómo es el panorama político, cómo está originándose la Primera Orden, las tretas que están haciendo los de la Primera Orden para que no se descubra,
es un thriller, así, entonces se aleja un poco del género de Star Wars, que es más aventura fantástica, ¿no? Entonces puede decepcionar a ciertos lectores, y es un poco inferior en consecuencia a las que ha escrito Claudia Gray, que son más entretenidas, ¿no? Estrellas Perdidas y Princesa Leia, aunque tampoco eran igual aventura épica 100%, eran bastante más entretenidas, vamos. Es la única pega que yo le puedo achacar a esta obra, que por lo demás está bastante bien, porque lo que decíamos, nos revela una parte de la historia que no sabíamos. Es como la precuela del episodio 7. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Carretón indicando qué es lo que menos le ha gustado de esta novela. Linaje no tiene nada que así per se no me haya gustado, pero sí que es verdad que si he contado antes todo lo positivo que tiene, que es todo ese trasfondo que tiene, todo eso alrededor del personaje, todo eso alrededor de la situación política, la trama que hace que todo eso se ponga en movimiento, que es una investigación que Leia realiza por unos grupos que están financiando al partido contrario y demás, no termina de engancharme. O sea, es la parte, digamos, de aventura donde Leia eso, pues va a visitar el planeta, unos criminales, se ve metida en líos, hay un senador que le ayuda, que es del bando contrario. Toda esa a mí no es que no funcione, pero no me termina de enganchar. Como por ejemplo si ocurría, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, con Leia, princesa de Alderaan, donde todas las misiones, digamos, que ella va haciendo sí que me resultan más entretenidas y más interesantes. Aquí toda la trama criminal de fondo, y que es la que va haciendo que la novela vaya avanzando poco a poco, no me termina de convencer. O sea, se me hace, y al principio sobre todo la novela se me hace bastante pesada, hasta que ya la parte, digamos, política, la parte general, la parte con la que te vende la novela, ¿no? Con la que el pasado de Leia sale a la luz y demás, hasta que llega a ese punto la novela se me hace más pesadilla de leer. Está bien escrita, está bien narrada, no tiene nada en principio criticable, pero sí que es verdad que no termino de entrar en ese juego que me propone la novela, y voy avanzando más por ir mirando por la ventana a ver por dónde vamos pasando y de qué más me voy enterando de la situación global, que cómo avanza la propia trama en sí misma. O sea que eso sí podría decir que quizá es lo que menos me ha gustado de la novela. Pero aún así sigue siendo una novela muy recomendable, sobre todo para el que quiera conocer un poquito más de cómo funciona el universo de Star Wars en esos años previos a la trilogía de secuelas. Y a priori no le veo ningún otro defecto, porque incluso el personaje antagonista aliado de Leia, que en un principio es como le daba con la mano abierta, no me termina de gustar, ¿no? Muy arquetípico, conforme va avanzando la novela se va desarrollando y va creciendo y va siendo bastante más interesante. Así que sí, como quizás el único punto negativo es que lo que es la aventura, lo que es la trama principal que hace que todo lo demás se ponga en marcha, para mi gusto no es todo lo intenso o todo lo interesante que me podría resultar. Vamos ahora con José Alabau, que nos va a contar qué es lo que menos le ha gustado de la novela. En cuanto a cosas negativas, únicamente decir que esta novela igual se ha quedado un poco descolgada y que te quedas con ganas de saber mucha más información, aunque ya da bastante información, pero que igual intenta retorcer un poco la historia con lo de los guerreros Amaxine, y igual se tendría que haber centrado o desvelado un poco más respecto a la Primera Orden, que si bien cuenta cosas, pero se echan falta, no por el libro en sí, ¿vale? O sea, a ver, es una contradicción lo que voy a decir, pero ya que el libro está centrado en la Nueva República, igual hubiera sido interesante o bien extender este libro o bien hacer otro libro paralelo, pero que contara los mismos tejemanejes que vemos aquí, pero desde el otro lado, desde la Primera Orden, de manera que se pudiera complementar y que viéramos cómo acaba desembocando todo en el episodio 7. Pero vamos, que es por... O sea, es que el libro da tanta información que te quedas con ganas de más. Entonces es una cosa negativa, pero derivada de algo positivo. Y también, pero vamos, que esto ya es una tontería, que cuando van a Leia y Casterfo a comprar el objeto este misterioso, que resulta que es el casco
guardia imperial de Palpatine, de un soldado carmesí, que si en lugar de ser un casco de estos hubiera sido la máscara de Darth Vader, la que después Kylo Ren tiene, yo creo que ya hubiera explotado todos los dilemas morales habidos y por haber, porque si ya a Leia todo el rato se le está acusando de que si es hija de Darth Vader, que si puede querer ser como Darth Vader y tal, si encima se desvela que va a comprar la máscara de Darth Vader, eso hubiera sido ya la bomba argumental. Y además hubiera permitido enlazar con Kylo Ren, una explicación de por qué Kylo Ren tiene la máscara. Pero bueno, aún así está bien, o sea, vamos, que esto es ya una cosa que se me ocurrió conforme lo estaba leyendo, digo, que será capaz de que sea la máscara de Darth Vader, que no es, pero me quedé con las ganas, pero bueno, también da una solución buena. Pero vamos, eso lo únicamente negativo, que porque es que esta novela de verdad es muy entretenida, se lee bastante rápido y así cosas malas tampoco, mucho más no se me ocurre. Bueno, vamos ahora con conclusiones, recomendaciones. Carlos. Pues evidentemente esta es una novela totalmente recomendada, tanto si eres fan del universo canon como el universo leyendas, precisamente porque si te gusta mucho leyendas, pues vas a ver un contraste aquí muy interesante de Leia y muy creíble. Porque claro, cuando vi el episodio 7, me chocó mucho el personaje de Leia, cómo había cambiado respecto a la imagen que yo ya tenía, ¿no? Esta novela te da un contexto sobre el que puedes sostener más un poco la idea del personaje y por qué se ha convertido en lo que se ha convertido. Aparte de eso, pues sigue siendo una novela de Claudia Gray, que ahora mismo para mí es una de las top 3 de escritores de Star Wars ahora mismo en la línea canon. Y vamos, insisto, en que no sea la mejor de sus novelas, es que el nivel de las otras está muy alto, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, esta novela aporta más que Estrellas Perdidas. Aunque Estrellas Perdidas es una muy buena novela y es muy entretenida, Estrellas Perdidas no nos aporta nada. Nos aporta una historia muy buena, pero ninguna información que no supiéramos. Entonces, esta es totalmente lo contrario. Es más información, más historias. De las 3, por ejemplo, que ha publicado, sin contar, insisto, las que no se han publicado en español, es la que más información te va a aportar sobre el nuevo canon. Entonces, ya solo a ese nivel es muy destacable, tanto a nivel general de las novelas actuales como a nivel de Claudia Gray. O sea, es un imprescindible. ¿Y tú qué opinas, Íñigo? Pues como viene siendo habitual en este caso, lo mismo que Carlos, porque que la novela hayamos dicho que sea la más floja de las de Claudia Gray, no implica ni mucho menos que sea una mala novela. O sea, es que el nivel comparado con otras novelas y con el nivel que hay ahora mismo en el canon, sigue siendo una novela buenísima. Y como Carlos, de los Jedi. por ejemplo. Bueno, sí. Pero eso es que está en un nivel muy bajo. Eso es lo contrario, eso es lo opuesto. Exacto. De hecho, pues ahora no tengo la revista a mano, pero no sé qué nota le pusimos en la guía canon de la revista, porque Estrellas Perdidas y Princesa Alderaan creo que se llevó un 5. Sí, ese se lleva en el 5. Esta no me acuerdo, pero nosotros se lleva el 5. Que linaje, pues probablemente se lleva un 4 o algo así. O sea, que sigue 4, siendo una novela muy buena en comparación con las demás. Así que la recomiendo. Y yo creo que además se podría decir que podría ser una mezcla relativamente buena de la gente que es más fan de la trilogía original, pues por el propio personaje de Leia, ¿no? Y un poquito también de aquellos que son más fans de las precuelas, porque junta, aunque también es cierto que es tal vez la parte que menos gusta de las precuelas en general, que junta pues esa parte política que tienen las películas con todo el tema del Senado y demás. Eso es, sí. En esta novela con un personaje de la trilogía original y digamos que además está atada, relacionada con la nueva trilogía. Entonces es una mezcla bastante buena de un poco de varios conceptos de las 3 trilogías, ¿no? Sí. Así que, aunque no, sí, salvo que te guste muchísimo la acción, como es el caso de Alberto, y aún así le ha gustado. Aún así me ha gustado. Yo creo que es sino más que válido para que le pueda gustar a casi cualquiera, y sobre todo que quiera tener un poquito más de información de las nuevas películas, al menos de lo que hay hasta ahora. Sí, no, yo también la recomiendo por eso, porque da a lo que estamos diciendo, que aporta una información muy buena sobre una época en la que no hay apenas novelas ahí en cuanto a canon, y está muy interesante, muy bien escrito por Claudia Gray, y lo que decíamos, que aunque sea la inferior de las 3, es muy poca la diferencia. O sea, si Estrellas Perdidas es el 10 y Princesa Leia es el 9, pues esta igual tiene el 8. O sea, eso es un poco lo que yo entiendo que nos queremos referir, y aún así pues Linaje está por encima de muchas otras que hemos estado comentando en programas anteriores, pues como esa de Herederos de los Jedi, o la de Tarkin o Catalizador, que
fueron auténticas decepciones, ¿no? Esta no ha sido una decepción de esa categoría, simplemente que es un poco menos entretenida igual, pero lo compensa pues con darte esa información, ese puntazo que es el ver a Leia en una situación que no es de acción, sino que es de thriller político, como es revelar ante todo el mundo que es la hija de Darth Vader y cómo va a superar eso. Eso es una escena brutal, y ya por eso merece mucho la pena esta obra, ¿no? Es un concepto muy muy bueno que da mucho juego y lo aprovecha al máximo la autora, ¿no? Entonces yo creo que es una obra muy recomendable, tanto, ya digo, para los que les gusta canon como para los que gusta leyendas, y vamos, que Claudia Gray pues no decepciona. Y ahora vamos a ver si Alejandro Carretón recomienda o no esta novela. Sin duda, El Linaje es una novela que yo recomiendo. O sea, no es una buena novela. Está escrita por la que posiblemente sea a día de hoy la mejor autora de novelas de canon de la saga. Y es entretenida, aunque, como he dicho antes, quizás tenga un inicio un poco más pesado si no eres capaz de entrar en el juego. Pero es buena novela. La recomiendo sin duda. Hacer un poco quizás una advertencia, como hemos hecho en otras ocasiones, para que la gente sepa un poco dónde se mete siguiendo esta recomendación. No es una novela de aventuras, no es una novela de acción, no es una novela como pueden ser, por ejemplo, Estrellas Perdidas, que va cargada de momentos épicos y cargada de momentos intensos. Es una novela más, hablábamos la última vez de Plague Ace, salvando la distancia, porque Plague Ace me parece bastante mejor novela que esta, pero es una novela más política, más que se centra en aprovechar una historia principal menos importante o menos ambiciosa o con menos repercusión para plantearnos un escenario global, para ayudarnos a entender una situación que propiciará una serie de acontecimientos en el futuro. O sea, entonces, quien vaya buscando acción directa, quien vaya buscando aventura, quien vaya buscando a Leia pegando tiros, que oye, hay un poquito de todo eso siempre, ¿no? No va a encontrar lo que busca en esta novela. O sea, es una novela centrada en política. Es una novela centrada en Leia, en cómo Leia se siente llegado a ese punto de su vida. Entonces, quien esté buscando eso, quien esté buscando una cosa más intimista sobre el personaje, sin duda le va a gustar. Quien busque acción, quien busque guerra, quien busque aventura, probablemente se sienta decepcionado, sobre todo en los primeros compases de la novela. Pues luego la verdad que el ritmo también va mejorando, como he dicho. Así que sí, sin duda la recomiendo, pero sabiendo el tipo de novela que es, ya que, como he dicho otras veces, en Star Wars hay tanta variedad y tantos sabores distintos que no todo cojea del mismo pie. El caso de Linaje, sí, la recomiendo, sabiendo el tipo de novela que es. Y para terminar, vamos a ver si José Alabau recomienda o no esta novela. Si la recomendaría, sí, en este caso sí. A mí, como he dicho, me ha gustado bastante y me parece muy interesante el enfoque que da la autora al tema, y además que nos hace ver que no todo es tan bonito como sale en las películas, sino que las personas en el fondo son personas y acaban actuando como personas independientemente del sistema político en el que estén. Los buenos harán cosas que igual no son tan buenas y los malos pues lo contrario. Entonces recomendaría este libro para que todo el mundo tenga una visión más compleja, que rompe un poco el idealismo que se ofrece, y ver que no todo es tan simple como es aparentemente, sino que en todos los sitios hay de todo, por decirlo de alguna manera. Además, que está muy bien escrita y está muy bien la novela como libro. Tiene la ventaja de que es autoconclusiva. Entonces, pues si no queréis enfrascaros en una serie de novelas o algo, pues aquí tenéis una buena novela que te cuenta una historia con muchos dilemas morales que te da mucho de pensar. Así que está 100% recomendada. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a continuar con el podcast. Debate del Consejo Jedi.
hoy nos toca analizar el cómic Lazos de Sangre, una miniserie compuesta de 2 arcos de 4 cómics cada uno, protagonizados por Jango y Boba Fett. En el primero, titulado Jango y Boba Fett, el conde Dooku encarga a Jango liquidar a un tipo que ha robado información vital de los separatistas, resultando ser un clon suyo. En el segundo, titulado Boba Fett está muerto, se narra una historia conectada con la anterior, en la que, tras la supuesta muerte del cazarrecompensas, un asesino encapuchado comienza a liquidar a aquellos que participaron en tal asesinato. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este cómic? Bueno, pues a ver, esto es un cómic prácticamente que le gusta explorar algo, digamos, llamativo y trata sobre la descendencia, ¿no?, de Jango Fett. Jango Fett, por un lado, sus clones, evidentemente, pues como hemos podido ver en The Clone Wars o en este tipo de cómics, pues hay clones que desertaron y fueron, pues digamos, a vivir su vida. Entonces, cuando Jango Fett y acompañado de Boba matan a este clon desertor, descubren que ha tenido, pues, descendencia con una mujer. Entonces aparece, digamos, lo que sería una especie de sobrino / hijo / nieto, no sabemos muy bien qué, de lo que viene siendo el propio Jango, ¿no? Entonces Boba Fett se encuentra con que hay alguien que al final es como un hijo genético de su propio padre, como él. Entonces es como una especie de hermano, primo, es una cosa extraña. Bueno, pues esto da lugar a situaciones curiosas, ¿no? Pues al final son una especie de hermanastros extraños, mientras que uno es el mejor cazarrecompensas de la galaxia, pues el otro pues es un tío que se ha dedicado a vivir la vida como buenamente ha podido, ¿no? De hecho, el dibujo, que es espectacular porque está basado en una técnica de hiperrealismo, pues, y un juego de luces de la leche, pues te da unas situaciones muy buenas con unas caracterizaciones que son clavadas a los personajes, a los actores, vamos, de la película, y eso pues hace que te metas más en situación, ¿no? Entonces, pues nada, básicamente se trata de eso, al final, de ir descubriendo poco a poco que Boba encuentra en esta persona, pues alguien, la única persona con la que puede tener algo en común con su padre, ¿no? Porque al final, pues clones había un montón, pero hijo, entre comillas, de Jango, pues no hay demasiados. Por no decir que hay, pues, uno, que es Boba, y al final Boba es un propio clon. Realmente este hijo sería más hijo suyo que el propio Boba, ¿no? Todo esto, pues al final hace que sean unos personajes curiosos, sus diálogos son entretenidos, y al final, pues bueno, la historia tampoco nos vamos a complicar, quiero decir, la historia es funcional y no le da muchas vueltas a la cabeza. Al final es una especie de historia de acción de Boba Fett para que podamos deleitarnos viendo cómo usa sus gadgets, su carisma y demás para pulverizar a la gente. O sea, no más allá de eso tampoco es que sea más. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado a ti, Íñigo? Bueno, pues la verdad es que en general lo ha resumido bastante bien Carlos. Para mí, cuando lo leí en su momento, tengo que decir que leí primero la segunda parte, la de Boba Fett ha muerto, porque me tocó traducirla en su momento. Fue de las primeras que me tocó, así que bueno, pues le tengo cierto cariño, pero para mí son, pues eso, como decía Carlos, una historia más de Jango y de Boba, ¿no? Primero por un lado y luego por el otro, aunque en la parte de Jango también participa Boba. Y lo más curioso, yo creo que se destaca, aparte de esto que comenta Carlos, de que pues es un poco un lío esto de que si tiene descendencia por un lado y que es medio hermanastro de Boba, en fin, que pues es un poco un trasfondo para la historia, es lo que comentaba Carlos del dibujo. Tal vez a los fans de los cazarrecompensas o de Boba o de Jango pueda gustarle o no gustarle tanto este cómic por el hecho de que el dibujo, que es de Chris Scalf, es muy particular. Por lo general, Scalf ha participado más en lo que son portadas de otros cómics, de muchos otros cómics de Star Wars, como de Legado, todas las portadas de Darth Maul, hijo de Dathomir, de Invasión, en fin. Es un artista muy particular, con un estilo muy particular que puede encajar o no con el cómic. Yo creo que con el cómic encaja muy bien, pero ya cuestión de gustos, tal vez a lo mejor no es el estilo de dibujo que busca alguien que simplemente, pues eso, que intenta leer una historia de aventuras de un cazarrecompensas. Esto sí, como comentaba Carlos, es hiperrealismo y no lo que tenemos en Darth Vader a mano de cierto dibujante. Darth Vader, Star Wars, bueno, no puedo perder esa oportunidad, por favor. Tenía que decirlo. Esto se llama hiperrealismo y el otro se llama calco. Exacto. Correcto. Entonces a mí me resulta una mezcla entre
entre Alex Ross, que es conocido en Marvel, principalmente por hacer portadas. Creo que alguna de las portadas de los primeros de Star Wars eran suyas. No, perdón, estoy liándome con otro, con el Star Wars V2 de Canon. Eran suyas, que son por lo general portadas muy buenas porque son también muy realistas, mezclado a la vez con una especie de dibujo parecido al que teníamos de Alex Maleev en la primera serie de Lando del Canon, que es así como con más difuminados. Sí. La verdad es que es una mezcla muy, muy llamativa y muy, muy potente, pero como digo, para gustos. Entonces, a mí personalmente me gusta y yo creo que encaja muy bien con el tono del cómic, y yo creo que es lo que más destacaría. Porque por lo demás, pues es un poco lo que digo, es una historia más de Boba Fett y de Jango, que está entretenida y que se mete un poco pues eso en el tema de la descendencia, pero poco más. Pues sí, a mí yo también iba a destacar el dibujo. El dibujo, vamos, desde que lo leí por primera vez, me ha llamado muchísimo la atención. Es que parecen auténticos cuadros y además muy bien de realismo. O sea, retrata muy bien a lo que son los actores. Y esto destaca mucho en comparación con otros cómics pues más desdibujados, y este para mí es el estilo que habría que hacer más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no lo he encontrado tanto este estilo personalmente, yo no lo he visto tanto, y la verdad es que me encanta. Es un estilo además muy adecuado para esta historia de cazarrecompensas. Luego lo que más me ha gustado, pues la trama, aunque puede ser que sí es verdad que es igual la más típica dentro de lo que se cabría esperar de Jango y Boba Fett, pues tiene yo creo que más complejidad igual que otras veces, porque tiene ese tema de que tienen ese parentesco, sobre todo luego cuando lo conecta con la segunda historia, pues tiene ahí un par de giros bastante interesantes relacionados con se muestra a la mujer de Boba Fett. Bueno, tiene yo creo que tiene un poco más de elaboración, un poco más de suspense que otras ocasiones, porque no sabes muy bien, todo el tiempo no tienes toda la información desde el principio, ¿no? Al principio del segundo cómic de Boba Fett está muerto, te piensas que el que está llevando a cabo la venganza es ese hermanastro de Boba Fett, y resulta que es el propio Boba Fett disfrazado, porque te pensabas que estaba muerto y no sabes cómo era la cosa. Bueno, tiene ahí un poco de suspense bastante interesante, me ha gustado bastante. Luego, a mí, por lo general, te juro que yo sabía que era Boba Fett desde el principio, pero porque me pareció tan típico, no sé. Yo al menos me lo veía venir desde el minuto 1. Era de esperar, sí. Sí, pero bueno, bueno, igual eso sí, pero bueno, hay algunos detalles que me ha parecido bastante curioso, y luego la acción me parece bastante chula, porque eso, me gusta verle utilizando los gadgets, y eso es algo que es un personaje que es mi favorito junto a Han Solo, pues siempre ha sido Boba Fett, y verle zafándose todos esos enemigos, pues siempre me parece muy, muy atractivo. Y bueno, pues es una de las cosas que más destacaría, ¿no? Sobre todo el dibujo, la acción, y que la trama, pues está interesante el que transcurre en dos épocas, ¿no? La época de Boba Fett de niño y la época de Boba Fett de mayor. Y bueno, ¿qué es lo que menos te ha gustado, Carlos? Pues a ver, por decir algo así llamativo, básicamente la parte, por ejemplo, donde tú, como bien has dicho, pues aparece la mujer de Boba Fett y tal, que no es que sea un tema que se haya hablado prácticamente nunca. O sea, de hecho creo que en español, si en Star Wars Relatos únicamente, creo que se mencionó en uno de los Star Wars Relatos, aparece la mujer de Boba Fett en un holograma, pero vamos. Claro, sí, pero por eso te digo que aparece, digamos, y ya está, no se habla de ella, no se comenta nada. Entonces, aquí aparece y lo único que pienso es, vale, ¿por qué no me cuentas esta historia, que es la que me interesa realmente, ¿no? Digamos que me parece que es un cómic que me lleva a una historia que no me han contado, pero que a lo mejor en Estados Unidos lo han explorado más, Yo insisto, estoy hablando siempre desde el punto de vista de España. Entonces, yo al no ver nada de eso, pues me cuesta saber cómo ha ocurrido todo eso, porque claro, Boba Fett pues en ningún momento te ha dado ningún tipo de pista al respecto, ni te deja caer nada, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, aquí que queda bastante desvelado, ¿no? Desvela que tiene que abandonarla porque ha matado al hijo del gobernador, porque el hijo del gobernador la hizo 3 cicatrices. ¿Ves? Tiene una trama bastante más elaborada de lo que parece. Ya, pero me refiero a que es Boba Fett. Quiero decir, ¿tú de verdad crees que Boba Fett, si alguien le toca las narices a Boba Fett se pira? Eso le mata, y como le mató, pues
tuvo que huir de ese planeta, y aparte que ella no quería estar con un asesino. O sea, yo todo eso lo veo en esa trama. Sí, pero al final ella también es como hiperguerrera en ese sentido. No sé, yo, Ya, pero insisto bueno. que me parece una historia muy interesante de contar más que la propia historia del cómic. Entonces, me pareció, ¿sabes cómo? Mira, me pasa como con Indiana Jones y la calavera de cristal, que cuando te está contando Indiana Jones que le habían cogido el gobierno para unas investigaciones, no sé qué y tal, y estuvieron no sé cuántos meses metidos en no sé dónde. En ese diálogo me parece más interesante que la propia película. Pues También. esto es igual. Pues con esto me pasa lo mismo. Entonces, como aspecto negativo, diría eso, que me parece que la historia en sí me da una buena pista, me deja ahí una historia interesante, pero no me la profundiza. Entonces, me parece una revelación enorme para mí. Yo no conocía en absoluto nada de esto. Luego me metí en la Wikipedia y me empecé a empapar de todo un poco, porque la verdad es que la descendencia de este hombre tiene narices. Pero es eso, que me faltaban cosas que contar. ¿Y a ti qué es lo que menos te ha gustado, Íñigo? Pues yo la verdad es que tampoco destacaría nada en particular. Es un poco lo que comenta, y me pasó también lo que comenta Carlos. Cuando la leí yo esperaba leer un poquito más, y ya estaba hablando de Lazos de Sangre, perdón, de Boba Fett ha muerto, que es la que tengo un poco más en la memoria. Pues también esperaba saber un poquito más de la mujer de Boba, ¿no? Por lo que sé, solo ha aparecido en estos cómics, bueno, y como mencionabais, en un Star Wars Tales, un relatos Sí, me por suena así. entonces. Pero más allá, sé que se la menciona, y no los he leído, en las novelas de Legacy of the Force, que en España no hay nada publicado, pero es más mención, no sé si llega a aparecer en algunas, y la que sí que tiene más presencia, que también aparece en este cómic, es su hija, que es Aileen Bell. Bueno, su mujer se llama Sintas Bell, ¿vale? Que sí que de nombre a lo mejor te puede sonar un poquito más. Y Aileen Bell, que es la hija, pues sí que aparece, aparte en estos cómics, pues en novelas, en lo que son en obras que son más posteriores, más relacionadas con el tema de los hijos de Luke, de Leia y de Han, que es pues el Legacy of the Force, Fate of the Jedi, etcétera, ¿no? Entonces sí que en esas sé que al menos se la menciona y que aparece la hija. Según lo que estoy viendo en la Wikipedia, sale en el Tales, en Boba Fett está muerto, y luego se la menciona en Legacy, y como no tiene puesto el solo mencionada, creo que aparece en Legacy of the Force Revelation. Ah, mira. Pero claro, me parece como muy poco, o sea, teniendo en cuenta el personaje que es, me parece como un desperdicio no contar esta historia. Pues sí, la verdad que sí. A mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es eso, el personaje de la mujer de Boba, ¿no? Porque tienes que pensar que probablemente es una mujer, pues y muy parecido a él, ¿no? Probablemente. Y quedaría para mucho más. Pero bueno, no sé, digamos que la dejaron un poco de lado. Tal vez tenían planes, tal vez, no lo sé, para hacer algo con ella en un futuro, pero lógicamente se quedó ahí en nada. Y como digo, sí que tiraron un poquito más de la hija, que al final pues acabó siendo sorpresa, otra cazarrecompensas. Pero también yo creo que aparecía también como menciones, pues eso, en Legacy of the Force, Fate of the Jedi y todas estas sagas que no han llegado a España. Y no sé si en alguna otra. Entonces, bueno, como punto negativo, pues es que comentaría un poco lo que dice Carlos, que yo también esperaba saber un poquito más de Sintas Bell, ¿no? Que es la mujer de Boba. Pero más allá de eso, pues es lo que decía un poco antes. Son un par de aventuras de Jango y de Boba, con un dibujo que es increíble, pero que te puede gustar o no, porque la verdad es que es muy particular, y poco más. Pues a mí lo que menos me ha gustado es que la acción es igual muy exagerado, incluso para ser Boba Fett en ciertos momentos, porque se le ve rodeado de hordas de enemigos y en cuestión de un pasillo o sitios así muy estrechos, y se libra de ellos con una facilidad tremenda, y enfrentándose a todos de golpe, no de uno en uno o de dos en dos. Ha habido situaciones que me han parecido un poco exageradas. Es lo que más me chocaría. Sobre todo hay una situación en la que está contra unos soldados imperiales en una habitación, y bueno, pues le descubren, le van a disparar y tal, y en vez de ir a por él y ya está, el general que está con ellos da la orden de hacer una formación, y aprovecha él que se ponen todos en fila
para disparar una granada de una pared y que todos exploten. Me ha parecido un poquitín pues de guasa, ¿no? Un poquitín extraña esa escena, porque no es normal esa reacción. Lo normal es pues que empiece el tiroteo y ya está, y fuera, ¿no? No que se pongan a formar ahí delante de él. Me ha parecido un poco floja esa escena en concreto. Y luego pues el que Boba Fett involucre a Connor, que es ese medio hermanastro, en la trama del segundo cómic de Boba Fett está muerto, le involucra haciendo creer a todo el mundo que es el culpable de los asesinatos que se están produciendo como venganza por la muerte del propio Boba Fett. Yo lo hubiera resuelto de otra forma, ¿no? Porque le ha puesto peligro igual innecesariamente. Lo podría haber hecho cuando ya fueran a por él y le rescata, por ejemplo, o, está ahí un poco extraña esa parte, porque le rescata en el último segundo cuando le explota en el bar, ¿no? Me ha parecido ahí ese comienzo, me chirría porque le pone en peligro como de forma innecesaria. Lo primero que tiene que haber hecho es ponerle al corriente de que me voy a hacer pasar por ti y van a ir en tu busca, ¿no? O algo así. Me ha parecido un poco chocante ese comienzo, aunque bueno, también pues busca un poco la espectacularidad que tiene todo el conjunto. Quitando ese par de situaciones, pues me ha parecido muy bueno en general. Bueno, ¿recomiendas este cómic, Carlos? Sí, a ver, si eres un fan de Boba Fett, fijo que te lo tienes que leer. Y si no te llama mucho la atención, pues bueno, es pasable, quiero decir. ¿No? El dibujo es espectacular, para mi gusto, pero es cierto que como dice Íñigo, pues para gusto los colores, ¿no? Pero por lo demás, a mí me ha gustado. ¿Y tú, Íñigo, le recomiendas? Pues sí, yo creo que tal vez lo recomendaría más a fans de Boba Fett, que no faltan, y bueno, de Jango, lógicamente, aunque suelen ser más habituales de Boba Fett, pero bueno, en general cualquier fan de, pues eso, de historias de cazarrecompensas, de Boba, de Jango, yo creo que es un poco más el público más objetivo de este cómic, pero en general para cualquiera que pueda disfrutar. Al final son 8 números, en total no es nada excesivo y se lee muy rápido y muy fácil, y la verdad es que el dibujo se disfruta mucho. Y digo más, junto con esta recomendación voy a aprovechar para hacer otra, porque lo leí hace nada y yo creo que viene muy bien. Hace poquito, todavía no ha publicado nada, ni se sabe cuándo se va a publicar en España, de los nuevos cómics de Canon. Por si alguien no lo sabe, han sacado, digamos, una saga de series, casi se podría decir, que se llama La Era de. Primero empezaron con la Era de la República, la Era de la Rebelión, y luego están finalizando con la Era de la Resistencia. Todavía creo que no se sabe nada de cuándo se van a publicar en España, me suena. En estudio. Bueno, en estudio, sí. En estudio, que por lo menos no es un no. Bueno, pues uno de los números de la primera parte, que es la Era de la República, está centrado... Bueno, los números están centrados en héroes y villanos, aleatoriamente, o sea, no aleatoriamente, perdón, sino intercaladamente. El tercer o cuarto número está dedicado a Jango Fett en particular. Y finalmente, bueno, es una historia tanto de Jango como de Boba, porque participan los dos con un Boba muy joven, el que vemos en el episodio 2. Y me recuerda mucho a estos cómics, sobre todo a Lazos de Sangre, al primero. Así que es también, para cuando se publique, si te ha gustado este cómic cuando lo leas, una recomendación sería leer ese cómic, que es un único número, es un one shot. Porque, bueno, pues al final es, digamos, ese mismo punto de vista, pero desde el nuevo canon, ¿no? Así que también va esa recomendación extra de gratis para los que nos estén escuchando. Pues bien, ¿no? Está bien saberlo, porque a mí es que Boba Fett pues es de mis personajes favoritos y disfruto mucho de sus aventuras, y yo por eso este cómic pues le recomiendo mucho. De hecho yo creo que es, vamos, muy recomendable en general para todo el mundo. Le veo entretenidísimo, plagado de acción, muy Star Wars en todos los sentidos, y con una trama yo creo que un poco más elaborada que otros por ejemplo, del integral de Boba Fett, que metieron otras historias de Boba Fett sueltas, pues son más sencillas, ¿no? Porque suelen ser normalmente pues cazar un objetivo y ya está. Aquí se complica más la cosa con este tema de la descendencia. Hay ciertos giros, pues como que aparezca la mujer, la hija, te explica ese pasado de Boba Fett con la mujer. Bueno, tiene alguna cosilla más, y a mí le recomiendo bastante. De hecho, me atrevería a decir que de los cómics que yo tengo en mi colección, pues es de los que más me gustan, por todo esto que estoy comentando, vamos.
Y aparte, lo que hemos dicho, el dibujo. A mí el dibujo de los mejores estilos, yo diría que es este, porque me gusta que tenga ese estilo, vamos a decir, fotorrealista. Bueno, pues con esto terminamos este análisis del cómic. Seguimos con el podcast. Biografía estelar. El homenaje de hoy va para Christie Golden. Esta escritora nació el 21 de noviembre de 1963 en Atlanta, Georgia. A la edad de 13 años se pasó tardes enteras viendo el episodio 4 de Star Wars. Tras graduarse en el instituto, asistió a la Universidad de Virginia, donde hizo la carrera de inglés. Más tarde pasó un semestre en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Llegó a escribir 18 novelas y 16 relatos cortos de fantasía, terror y ciencia ficción. Tras pasarse 7 años tratando de vender un manuscrito que había desarrollado, sufriendo numerosos rechazos, Golden consiguió un contrato con TSR para escribir una novela. Debutó con Vampire of the Mist, dentro de la línea Ravenloft. Luego vendrían 2 más de esa misma serie y 7 del universo Star Trek, entre otras muchas. También ha escrito novelas sobre videojuegos de fantasía, como Warcraft y StarCraft. Dentro de la saga de Star Wars, ha sido una de las 3 autoras de la serie de 9 novelas Fate of the Jedi. Una de sus obras de esta línea, Omen, alcanzó el puesto número 4 de la línea de los bestsellers del New York Times y el número 3 de la de Publishers Weekly. Golden también escribió un relato corto a modo de precuela de esta novela, que fue exclusivo para miembros de Hyperspace, titulado Imprint. Además, Christie es la autora de la trilogía protagonizada por Jaina Solo-Fell y su marido Jagged Fell, titulada Sword of the Jedi, una trilogía que fue cancelada debido al anuncio de Disney y Random House de relanzar la continuidad de las novelas adultas de Star Wars. Golden también ha escrito Discípulo Oscuro, una novela protagonizada por Quinlan Vos y Asajj Ventress y ambientada al final de las Guerras Clone. En octubre de 2017, Christie pasó a formar parte de la plantilla de Blizzard Entertainment a tiempo completo, pero aseguró que esto no le impediría seguir colaborando con Star Wars y su universo literario. No es de extrañar este movimiento porque siempre ha sido una gran fan de los videojuegos de tal empresa, sobre todo de World of Warcraft. En el ámbito de los premios, cabría destacar que ganó el premio a la mejor novela de género por parte de la Liga de Autores de Colorado por la obra AD 999. En lo personal, vive en Denver, Colorado, con sus gatos y suele jugar en el servidor Shadow Council del World of Warcraft. Seguimos con el podcast. La Biblioteca del Templo Jedi, el lugar de encuentro de todos los fans de los libros, cómics y revistas de Star Wars. Todas las novedades de España y del resto de la galaxia, reseñas de obras, artículos, entrevista a autores y personalidades del fandom de Star Wars, el podcast de la Biblioteca del Templo Jedi, audioreseñas y reviews y muchas cosas más. Nos podéis seguir en la página de Facebook de la Biblioteca del Templo Jedi, por Twitter e Instagram y por YouTube y iVoox. La Biblioteca del Templo Jedi. Aquí termina un podcast más. Bueno, ¿qué tal lo has visto, Carlos? Bueno, pues completito, hacía tiempo que no venía, así que con muchas ganas, con mucha ilusión y a ver si seguimos, porque agosto es un mes donde los coleccionistas de Star Wars pues estamos un poquito parados, ¿no? Esperando cosas y novedades de Planeta, que a ver si se ponen las pilas porque se le empieza a acumular el trabajo y no estamos para poner trilogías de películas que ya hemos visto y ya conocemos. Necesitamos material nuevo, necesitamos material canon y necesitamos leyendas, que hace mucho que no tenemos noticias de leyendas. También es verdad, que están abandonadas. Hace falta cositas que nos despierten. Necesitamos que empiecen a sacar la secuela de Thrawn. Necesitamos cosas muy interesantes que anuncien Age of the Resistance, Age of the Rebellion y todo lo demás. Necesitamos que se pongan las pilas porque es que no para. Disney no para y ya tenemos aquí en breve el episodio 9. Así que habrá mogollón de novedades, como bien sabéis, para hablar de cositas. Así que aquí estaremos para comentar todo lo que salga. Y desear lo que no ha salido, que salga cuanto antes. Eso es. Bueno, Íñigo, ¿qué tal te has visto en este regreso? Pues genial, la verdad que tenía muchas ganas de volver. No había podido desde hace meses por trabajo y en unas cosas y otras no se podía. Pero bueno, espero poder estar aquí más habitualmente a partir de ahora. Así que fantástico haber vuelto, además con dos obras que la verdad, especialmente Linaje, es una obra fantástica. Y nada, esperando volver el mes que viene con muchas ganas.
Pues nada, pues el mes que viene vamos a analizar la novela Traición en Cestus, de esas obras que salieron prácticamente seguidas, esa época que teníamos muchas novelas de las guerras clon, y luego el cómic de Star Wars, basado en el borrador original del episodio 4 que George Lucas escribió en el año 74. Ahora ya solo nos queda una última cosa, que ya sabéis qué es, ¿verdad? A la de 3, a la de 1, a la de 2, a la de 3. Que la lectura os acompañe. Hoy siento el lado oscuro que hay en mí. Ven, R2, ven. Cuéntame todo lo que sepas de Rey del episodio 9 y se lo vamos a desvelar a esta gente. Maldita sea, no funciona el programa de traducción. Espera, R2, espera, tengo que arreglarlo, espera. A ver, ahora parece que está funcionando. Venga, R2, repite. Y ahora se fastidia del R2D2. Me cago en la fuerza y encima el taller de droides no abre hasta septiembre.